a empezar con la explicación metodológica del tema de hoy. Entonces, chicos, damos por iniciada la videollamada del día de hoy, la videoconferencia que va a dar pie para la explicación metodológica del día de la clase de las semanas 8 y 9 correspondientes por calendario al día de hoy. Entonces, en estos momentos les empiezo a compartir un poquito la pantalla y si tienen alguna duda respecto a la clase del día de hoy o las entregas anteriores, las resolvemos ahorita al final de la clase. Recordar que tenemos una segunda videollamada para resolver algunas dudas o inquietudes que hayan surgido anteriormente con las demás entregas y con la actividad y con la tarea del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, esa videollamada la hacemos sobre las 10 de la mañana. Generalmente la estamos haciendo a las 10:30 de la mañana. Con eso damos un tiempo, un buen tiempo para que ustedes revisen los tres documentos que les compartí el día de hoy. Entonces, en estos momentos están compartiendo están viendo mi pantalla. Buenos días, profe. Y voy a hacer el recorrido que suelo hacer en el tablón para explicarles la metodología del día de hoy y el tema que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, chicos, recordar siempre que los comentarios que hacen debajo de mi publicación se toman como la asistencia, entonces, por favor, hacerlo para esta clase y para todas las clases con total normalidad. Eh, ya están subidos los tres documentos de la semana que corresponde para este día de trabajo, que son las semanas 8 y 9. Y como lo he venido haciendo de costumbre, tenemos o trabajamos con tres documentos, que son el documento uno que corresponde a los desempeños, al soporte audiovisual y al soporte de lectura. Siguiendo sus recomendaciones en clases anteriores, no estoy compartiendo tantos archivos de lectura o de trabajo tan cargados de información para evitar confusiones. Entonces, vamos a empezar a ver lo que encontramos en, en el documento uno, en el primer documento que es el de desempeños, y vamos a encontrar lo que ya hemos venido encontrando en los documentos anteriores. Tenemos las instrucciones, muchachos. Es importante, es bastante relevante que lean con atención las instrucciones, pues nos permite entender un poquito más el tema, o bueno, lo que vamos a tratar del tema y evita confusiones. En las entregas pasadas me estaban comentando que habían entendido que tenían que entregar más de 100 ejercicios de las primeras guías que les había compartido, pero pues no era así. Las guías que les compartí era solo con soportes teóricos, no tenían que hacer ningún ejercicio de esas guías. Es por eso es que les dejo explicados este tipo de cosas en las instrucciones. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, muchachos, en el documento uno? Lo que corresponde para la semana 8 y 9 respectivamente, los desempeños, y vamos a encontrar un soporte audiovisual y además de eso vamos a encontrar una guía de soporte que nos ayuda a entender un poquito más o a tener por escrito lo que nos explican en los videos que vamos a ver. Recordar que para esta semana, como se maneja, la institución está manejando o siempre ha manejado el bachillerato por ciclos, se avanzan por temas o por semanas. Hay semanas que se avanzan una semana o hay semanas que se avanzan 2 semanas, es decir, dos temas. ¿Qué estoy haciendo, muchachos? Y no sé si lo notaron en los trabajos pasados, que lo decidí hacer así para evitar una sobrecarga de temas y que todo llegase a ser un poquito más confuso. Entonces, encontramos el documento de desempeños y encontramos además una guía que se llama Funciones Oxigenadas, Guía de Apoyo. También encontramos dos videos, los cuales los vamos a ver en su totalidad para resolver la clase de hoy. Que la actividad va a estar relacionada con la familia de los alcoholes y
para familiarizarlos con el tema de hoy, vamos a trabajar en propiedades químicas y físicas de las funciones oxigenadas, además de su nomenclatura. Hay que tener en cuenta que son bastantes familias oxigenadas. eh, en el video trabajan seis familias oxigenadas, eh, o cinco aproximadamente. No sé si las trabajan todas, creo que no trabajan anhídridos, eh, pero hacen un recuento bastante fundamental e importante para entender un poquito de las familias oxigenadas. Entonces, muchachos, para este nuevo tema, ¿qué, qué hay de nuevo o qué hay de diferente a los temas que ya habíamos visto eh, que tenían que ver con todos los hidrocarburos, que además de ser moléculas orgánicas que tienen carbono e hidrógeno en su estructura, tienen un átomo nuevo, que en este caso es el oxígeno, de ahí el nombre de las familias oxigenadas. Entonces, la disposición del oxígeno en la estructura de de las moléculas orgánicas me van a dar o brindar unas características únicas. Es decir, la disposición en la cual yo encuentre el oxígeno en las familias o en las diferentes familias orgánicas me va a determinar qué tipo de familia es, qué propiedades químicas van a tener y claro, a qué familia corresponde. En el video que dura cerca de 20 minutos, vamos a encontrar una recolección de todas las familias orgánicas oxigenadas, menos los anhídridos, ya lo recordé bien. Vamos a encontrar el grupo funcional y vamos a encontrar una pequeña aplicación, usos industriales que tienen esas familias orgánicas. Entonces, chicos, para las funciones oxigenadas, ¿qué debemos tener en cuenta? Que también son moléculas y son estructuras orgánicas que van a tener en su composición átomos de carbono y de hidrógeno, pero además de tener en su composición átomos de carbono y de hidrógeno, van a tener el nuevo elemento, que en este caso va a ser el oxígeno. Ya les recordaba, o bueno, les decía, para que nos adentremos en este tema, que la disposición del oxígeno, es decir, cómo va a estar unido el oxígeno al carbono y al hidrógeno, nos van a dar las propiedades físicas y químicas específicas para cada una de las familias oxigenadas. Entonces, en esta guía de apoyo que vamos a encontrar cuatro familias, unas de las cuatro familias oxigenadas más conocidas, y vamos a encontrar una información bastante resumida. La guía es muy corta, por eso sirve de complemento con el video o con el soporte audiovisual que les estoy dejando, que nos está informando acerca de los grupos funcionales que explican un poco más a profundidad en el soporte audiovisual y también nos explica un poquito acerca de su estructura, su fórmula y nos da su sufijo, es decir, cómo se van a encontrar nombrados su nombre y su ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta guía que vamos a encontrar, por ejemplo, la primera familia que van a trabajar en esta guía de apoyo son los alcoholes, bastante conocidos y bastante aplicados en la vida cotidiana y en la industria para varios procesos industriales, por ejemplo, y también bien conocidos eh, por la crisis mundial que se está viviendo actualmente, por ejemplo. Si ustedes se han informado por noticias o por demás medios de información y de comunicación, han podido ver que algunas industrias licoreras, como por ejemplo la de Dinamarca, dejaron de producir en en cierta parte o en cierta proporción el alcohol de consumo en las bebidas alcohólicas y empezó a producir el alcohol desinfectante. ¿En qué tienen que ver o cuáles son las principales diferencias, por ejemplo, de estos dos tipos de alcoholes? Primero que todo radica en su concentración. El alcohol
que sirve como desinfectante o que tiene una acción antimicrobiana y antibacteriana, es un poquito más concentrado, por no decir que mucho más concentrado. Si ustedes ven los alcoholes que se utilizan en medicina o en desinfección, tienen una concentración cerca del 75%. Las bebidas alcohólicas varía muchísimo su concentración. Por ejemplo, tenemos tragos fuertes como el whisky que tienen cerca de un porcentaje de volumen de alcohol del 40%. Varía muchísimo con, por ejemplo, una bebida alcohólica diferente como la cerveza, que tiene cerca del 4 y el 5% de volumen de alcohol en su composición. Entonces, retomando lo de las familias que les venía diciendo, en esta guía de apoyo primero vamos a encontrar la familia de los alcoholes, ¿de acuerdo? Nos están definiendo además qué es el grupo funcional y nos explican un poco acerca de la familia de los alcoholes. Entonces, ¿cómo se nombran? Se utilizan los mismos prefijos que con los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. El nombre surge del alcano correspondiente con la misma cantidad de átomos de carbono de la cadena principal, pero la terminación del nombre se sustituye de la terminación ano, que proviene del alcano, por la terminación ol, y se tiene que identificar el número del átomo de carbono que está unido al grupo hidroxilo. Fui un poquito más rápido, pero entonces resumiendo esa información, ¿qué hacemos? Tenemos un alcano, por ejemplo, un alcano sencillo, que es el hidrocarburo, son los hidrocarburos saturados, fueron las primeras familias que vimos, y hacen parte de la primera familia de los hidrocarburos en general que vimos, que fueron los hidrocarburos saturados que contenían o que en su composición solo tenían un enlace sencillo. Entonces, pensemos en el alcano que tenía dos átomos de carbono, que era el metano. El metano, perdón, el etano tiene dos átomos de carbono en su composición. Es decir, va a estar conformado por dos átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno. Entonces, ya vamos a ver lo que nos está queriendo decir esta información respecto a los alcoholes y cómo se sustituiría la terminación del alcano por la terminación del alcohol, cosa que nos va a servir para identificar cuándo corresponden las familias a los alcoholes, cuándo a los aldehídos y a las demás familias oxigenadas. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos acá, nos brindan la estructura principal o primordial con la que se van a guiar las diferentes familias oxigenadas. Si vemos, por ejemplo, en los alcoholes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en su estructura vamos a encontrar un R y un OH. ¿Qué quiere decir o qué tienen que ver esa R con las estructuras orgánicas? La R va a representar un radical o una cadena lineal, cualquiera que sea. Entonces, eh, pensando otra vez en el ejemplo que les había dado del alcano, que era el metano, tenemos lo siguiente. Como el alcano sencillo, tenemos que está unido por dos átomos de carbono. Este alcano va a corresponder a el etano. Entonces recordemos que el prefijo et va a ser parte o corresponde al número de átomos de carbono que tiene la estructura, que en este caso son dos, y la terminación ano va a corresponder a los enlaces sencillos con los que se está estructurando esta molécula. Por ejemplo, retomando el ejemplo que nos estaban dando a continuación, que nos decía que la terminación se sustituía por la palabra o por el sufijo ol
y teniendo en cuenta la estructura de los alcoholes, vamos a tomar ese mismo ejemplo y vamos a reemplazar un hidrógeno por el grupo funcional, que en este caso es el OH. Entonces, si nos devolvemos un poquito en la tabla, nos damos cuenta que este recuadro tiene un grupo funcional, tiene una serie homóloga y tiene, o retoma otra vez el grupo funcional. En este caso, encontramos que el grupo funcional de los alcoholes es el OH, es decir, todo lo que encontremos en orgánica con un OH va a corresponder a las familias de los alcoholes, si está dispuesto de esta forma, es decir, si tiene una cadena y tiene un OH pegado a su estructura, a diferencia del grupo carboxílico que va a corresponder a los ácidos carboxílicos, por ejemplo, que está aquí abajito. Si ustedes encuentran una cadena lineal unida a un carbono con un doble enlace a un oxígeno y un OH, va a corresponder a un ácido carboxílico, pero todavía no estamos yéndonos tan lejos, estamos trabajando en los alcoholes. Entonces, retomando el ejemplo anterior, vamos a reemplazar un hidrógeno por el OH, que es el grupo funcional de los alcoholes, que en este caso nos quedaría como CH3, CH2, reemplazando un hidrógeno por un OH. Este CH3 CH que ustedes ven a continuación cumple con la característica que me está indicando la estructura. Va a ser de R. R, recuerden que es cualquier cadena lineal que entra a unirse al OH. Es decir, acá, CH3, CH2, OH. Si nosotros vemos esto, nos vamos a encontrar con un alcohol. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nombra? Según la información que nos está dando la guía de apoyo, reemplazando la terminación del alcano por la terminación ol. Si esta disposición de átomos o esta molécula, mejor dicho, recibía por nombre etano, este que ustedes ven a continuación, en este nos damos cuenta también que tiene dos átomos de carbono. También conservamos el prefijo, pero entonces la terminación del alcano, es decir, la última palabrita, la vamos a reemplazar por la terminación de los alcoholes. En este caso, la terminación de los alcoholes es ol. Posiblemente ustedes ya lo habrían escuchado anteriormente. Este alcohol bastante conocido es el alcohol que consumimos en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, es el alcohol que se utiliza para desinfectar y tiene demás usos y aplicaciones, muchachos. ¿Qué vamos a encontrar más en esta guía de apoyo para no extenderme tanto? Vamos a encontrar también el grupo funcional para los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Les recomiendo que esta guía la profundicemos justo después de ver el soporte audiovisual para que no nos sintamos tan perdidos con el tema. Recordar que las familias oxigenadas son muchas. Es por eso que en el documento 2 solo recopilo una familia en el punto 2. Entonces, ¿qué tenemos en las instrucciones? Que la actividad 2 se trabaja en el cuaderno y vamos a encontrar únicamente dos puntos en la actividad para no hacerla tan larga. ¿Qué vamos a hacer o qué encontramos en el primer punto, muchachos? Vamos a encontrar un cuadro comparativo entre las funciones oxigenadas, entre las familias oxigenadas, y vamos a, además de hacer el cuadro comparativo, consultar acerca de sus usos y aplicaciones en la industria y en la vida cotidiana, con ejemplos, claro. ¿Qué vamos a consultar además de eso para completar nuestro cuadro comparativo? Las propiedades físicas y químicas que tiene cada una de las familias oxigenadas, en este caso los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres y los éteres. En el soporte audiovisual encontramos sus grupos funcionales, algunos ejemplos y cómo hacer la disposición del oxígeno en cada una de sus estructuras.
cosa que nos permite diferenciar cuando los compuestos orgánicos son alcoholes, cuando son aldehídos, cuando son cetonas, cuando son ésteres, éteres o ácidos carboxílicos, por ejemplo. Para el segundo punto de la actividad que vamos a encontrar, de dos ejemplos con sus estructuras de un alcohol primario, secundario y terciario con sus nombres y UPAC. Es por eso, y devolviéndome al documento uno, que nos vamos a enfocar en esta clase en la familia o en la primera familia de las funciones oxigenadas que corresponde a los alcoholes. ¿De acuerdo? Para el caso de la tarea, que es el documento 3, que ustedes ya saben que tienen un plazo de una semana, de 7 días para hacer la entrega, vamos a encontrar las mismas instrucciones, las vamos a encontrar en nuestro cuaderno, la vamos a hacer o a desarrollar en nuestro cuaderno y que vamos a encontrar también dos puntos chicos, pero en este caso, para abarcar un poquito más el tema, vamos a encontrar que en la tarea nos están solicitando eh, estructuras y ejemplos de dos aldehídos y cetonas, ¿de acuerdo? Para ampliar un poquito más el tema y aprovechando que es la tarea, es decir, que tenemos más tiempo para hacer efectiva esta entrega. Para el caso del segundo punto, vamos a encontrar otra familia oxigenada, que en este caso son los ácidos carboxílicos, bastantes importantes para la industria y también conocidos sin que lo sepamos, por ejemplo, en algunas plantas de ortiga, lo que genera irritación o picazón en la piel son precisamente los ácidos carboxílicos presentes en la composición de las plantas. Entonces, chicos, tenemos el documento uno, el documento 2, el documento 3. Hoy tenemos plazo hasta el mediodía para entregar el documento uno y el documento 2. Recordar que sobre las 10 de la mañana a las 10:30 estamos realizando la segunda videollamada para aclarar un poquito más de dudas después de que ustedes se hayan involucrado más con el tema, porque es un tema nuevo. Entonces, esto nos sirve para darnos tiempo de tomar apuntes y de generar dudas acerca del tema que estamos viendo y que podamos solucionarlas el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, doy pie para que arranquemos con las preguntas o las dudas o inquietudes que hayan surgido a partir de la explicación metodológica del día de hoy. Y si no hay dudas o inquietudes, podemos dar por terminada la videollamada. Entonces, me confirman por favor si tienen algunas dudas o preguntas a través del chat o activando el micrófono o escribiéndome por el chat, como lo hizo el coordinador. Entonces, chicos, dudas o inquietudes con la entrega del día de hoy o con las entregas pasadas. ¿A qué horas toca entregar los trabajos o pues el trabajo? Eh, Brexney, ahorita yo amplié el plazo de la entrega del documento uno y el documento 2. Antes los hacía por separados. Y si ustedes se dirigen a su trabajo o a las instrucciones, nos damos cuenta que tenemos una entrega, un plazo máximo hasta el mediodía, ¿de acuerdo? Tanto para el documento uno como para el documento 2, para darles un poquito más de plazo para los dos documentos. Y los desempeños. Los desempeños, sí, lo mismo, lo mismo. Documento uno, desempeños y la guía de apoyo. Tenemos un plazo máximo de el mediodía. Ahí ustedes lo encuentran arribita del flujo de actividades, o del nombre de la actividad, mejor dicho, Profe, hasta una el mediodía. pregunta. Yo le iba a decir, Sí, es que dime, no entiendo Nicole. muy bien lo de la nomenclatura, o sea, la terminación de la nomenclatura cambia. No, no entendí esa parte. Ah, cambia, sí, cambia un poquito, Nicole.
¿Qué les estoy diciendo ahorita? Ahorita solo les estaba involucrando un poquito con el nuevo tema. ¿Cuál es la idea, chicos? Que después de ver un poquito el soporte audiovisual que les estoy compartiendo y que después de que lean la guía de apoyo que les estoy dejando, recuerden que no les estoy pidiendo que copien al pie de la letra la guía, eso no se los estoy pidiendo. Después de que lean la guía de apoyo para complementar el soporte audiovisual, realizamos una nueva videollamada, Nicole, para solucionar esas dudas. ¿Por qué no lo hago ahora? Porque el tema es nuevo. El tema es nuevo, entonces genera un poquito de confusiones. Solo estaba tratando de involucrarlos con el tema, hablándoles un poquito acerca de los alcoholes. Por eso tomé un ejemplo bastante sencillo, que era el del etanol. Y recordando el etano, por ejemplo, que era el hidrocarburo más uno de los hidrocarburos más sencillos que correspondía a la familia de los alcanos, el etano, por ejemplo. Y por eso les hacía el ejemplo con el etanol. Pero entonces, Nicole, sobre las 10 de la mañana, después de haber visualizado el soporte que les dejo, los dos soportes que les dejo, arrancamos con todas las dudas que tengas respecto a la nomenclatura de los alcoholes. ¿De acuerdo? Listo, profe, pero en el soporte audiovisual solamente vamos a ver nomenclaturas de alcoholes o va a haber No, alguna. no, Nicole. En el video que les estoy compartiendo, nos involucran un poquito más con las familias oxigenadas y vemos la diferencia entre los grupos funcionales de todas las familias oxigenadas. Es decir, el oxígeno, cómo se va a encontrar en los alcoholes, cómo se va a encontrar en el ácido carboxílico, cómo se va a encontrar en el éter o en los ésteres, ¿de acuerdo? Es para que nos vayamos involucrando con las familias oxigenadas y el objetivo de la actividad del día de hoy es que trabajemos sobre todo los alcoholes con un puntico nomás. ¿Por qué lo hago así? Para que no nos sobrecarguemos con tema, porque las familias oxigenadas son muchas y es bastante tema. ¿Qué estoy haciendo? Fraccionando. Entonces, en la actividad vamos a trabajar las generalidades de las familias oxigenadas y los alcoholes. Para el caso de la tarea vamos a trabajar solo aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, que también son familias oxigenadas en química orgánica. Listo, profe, gracias. Listo, Nicola, a ti. No sé si tengan más dudas o inquietudes respecto a la explicación metodológica del día de hoy. Recuerden que sobre las 10 de la mañana, a las 10:30 hacemos la otra videollamada con todas sus dudas respecto a lo de las familias oxigenadas para retomar todo lo de la clase. Profe, ¿será que ahorita a las 10 nos puede dejar ver las notas que llevamos? Eso lo vamos a hacer la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hacer, No. como tenemos, la siguiente semana tenemos evaluaciones, vamos a tener un poquito más de tiempo con ustedes para poder informarles a cada uno de ustedes cómo van en el proceso en cada una de las materias. ¿De acuerdo? Me dijeron que van a hacer la reunión, pero hoy nos La dijeron. reunión que con los papás, ¿sí? Sí. La verdad no sé a qué horas vayan a hacer su reunión con los papás, ni no me dieron información acerca del 2 de media B. Sé que mañana yo tengo una reunión con los papás de mi curso, que es el 1 de media B, pero la verdad no sé si hayan hablado O algo sea, que nos acerca toca de mañana nosotros, posiblemente, porque posiblemente sea. el de inglés es nuestro director de curso. Ok, pues yo ahorita pregunto y cualquier cosita que me den información acerca de la reunión de ustedes, les informo, ¿de acuerdo? Vale, profe. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más dudas o inquietudes, voy a dejar de grabar la videollamada y podemos dar por terminada la reunión del día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno.